Bueno, vamos entonces más o menos a esquematizar o presentarles a grandes rasgos lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Primero, la relevancia de la incorporación de la inteligencia artificial en estos procesos de investigación. Luego, algunas teorías y modelos que pueden darse en esa integración, como la transformación que hay en los procesos de investigación, pero dentro del ámbito de la historia, los tipos de herramientas que se pueden utilizar, cómo se puede potenciar esa investigación y sobre todo cómo yo puedo empezar a desarrollar dentro del campo de la historia y utilizar eficientemente la inteligencia artificial. Ahora, hay unas pautas iniciales, ¿no? A mí me pareció muy interesante el hecho de que Lynn Joaquin decía que nosotros partimos de un conjunto de plataformas de búsqueda que son las más utilizadas. Generalmente las personas utilizan el Google Scholar, como también hay algunas herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar para estos procesos de búsqueda, como puede ser de repente un Semantic Scholar, de repente o trabajar con Robert Rabbit, o vamos a trabajar con un Connect Paper, que son algunos sitios o plataformas que están especializadas para hacer esos tipos de búsqueda en el ámbito académico, ¿no? Y sobre todo, si queremos verlo desde el punto de vista histórico, puede hacer esas conexiones entre los diferentes papers o investigaciones. También está la superabundancia de información y fuentes. Miren, hoy día nosotros cuando ingresamos en la nube y empezamos a hacer ese proceso de exploración y empezamos a construir ese mapeo sistemático, nos damos cuenta de que hay una superabundancia, de que hay demasiada información y sentimos que hay ese proceso de autopercepción de dispersión, ¿no? Empezamos a buscar en un punto y de repente cuando vemos estamos conectados en otro punto que está muy distante a lo que inicialmente empezamos a realizar como búsqueda. También está la accesibilidad a fuentes de consulta, lectura, información. Anteriormente nosotros nos referíamos a centros físicos, a bibliotecas, de repente centros de estudio especializados dentro de un ámbito de una universidad o un punto específico en el lugar donde íbamos a realizar esa revisión de literatura o incluso esa revisión probablemente de algunos videos, de algunas imágenes, dependiendo por supuesto del tópico de investigación que teníamos presente en ese momento. Pero hoy estamos frente a lo que son las fuentes en formato digital, fuentes electrónicas que pueden ser primarias o secundarias, que en un u otro modo podemos trabajarlo desde un punto de vista de una imagen, un video, un audio, un texto. Entonces, claro, tener esa accesibilidad hoy día lo que hace es que cuando nosotros empezamos a incursionar con el uso de la inteligencia artificial, podemos tener mayor acceso con mayor rapidez y sobre todo agilizar el proceso de investigación. También hay una transformación profunda en los modos de lectura. Nosotros anteriormente estábamos muy habituados a un proceso de lectura con un material impreso. Ahora tenemos que manejar un proceso de lectura frontal, pero a través de un medio digital. Entonces, claro, eso ha permitido que incluso nosotros podamos utilizar el ratón para hacer esos procesos de subrayar, resaltar, anotar o tomar nota, en este caso, de algunas ideas puntuales sobre algunos documentos. ¿Y dónde podemos ver eso? Si lo trabajamos con una aplicación, por ejemplo, para editar PDFs o si manejamos un gestor de referencias. Un gestor de referencias como por ejemplo Zotero, Mendeley, que permite que yo revise algunos artículos, algunos documentos y que vaya tomando nota o que de repente haga ese resaltado y guarde esa información dentro de mi biblioteca. También está un performance académico científico. Nosotros a medida que va avanzando el tiempo y que vamos tomando ese proceso de alfabetización digital, ¿no? Nos vamos apropiando las herramientas, vamos adquiriendo cierto conocimiento y vamos apropiando en el sentido de que tenemos una experiencia en cuanto al manejo de la herramienta. Porque si bien es cierto, hoy estamos frente a una situación de un proceso de autoaprendizaje, también un aprendizaje dirigido por un proceso de un mediador o de un facilitador que nos encamina, nos orienta en ese proceso, y es cuando nosotros empezamos a descubrir y a tener cierta curiosidad sobre algunas herramientas que pueden potenciar ciertos procesos y que para nosotros nos va a agilizar y nos va a facilitar ejecutar X tarea dentro de la investigación. Ahora, para nosotros incursionar en este campo tenemos que desarrollar ciertas competencias tecnológicas investigativas, ¿no? Y dentro de ellas está primero hacer ese proceso de navegación en la red, pero el propósito de esa navegación debe ir encaminado hacia hacer primero una búsqueda y de luego ese proceso de búsqueda me va a generar un resultado sobre el cual tengo que hacer una localización de lo que quiero buscar. Luego de que localizo, empiezo a hacer una revisión para ver si me sirve o no y luego hago un proceso de selección.
Cuando yo ya tengo claro esto, paso a recoger esa información, pero esa información se está presentando en nuevos escenarios, escenarios digitales, con diferentes formatos, formatos que ya no son meramente impresos, sino que son formatos en corte digital electrónico. También está procesar la información en formato digital. Hoy día es maravilloso saber que se hacen reconstrucciones en formato 3D. De repente se puede incluso hasta vivenciar momentos históricos haciendo esa estructuración con un video asistido por inteligencia artificial. También está organizar y estructurar los datos recogidos en aplicaciones informáticas. Fíjense qué maravilloso es cuando nosotros podemos tener un repositorio, podemos tener una biblioteca digital, podemos construir y tener nuestro propio espacio en la nube donde tengamos todo organizado y que sea accesible la información. También está el trabajo interactivo en red con otros investigadores. Nosotros en estos espacios estamos sumergidos en lo que es un conglomerado de unas comunidades digitales, donde cada uno de nosotros tiene su identidad digital. Y por supuesto podemos conformar esos equipos de trabajo y hacer una construcción de corte colectivo y colaborativo. También está manejar herramientas para la generación de materiales informativos. Nosotros cuando hacemos este tipo de investigaciones, de repente queremos divulgar, difundir, ¿sí? Lo que son nuestros productos finales, nuestros trabajos, ¿no? Nuestras investigaciones. En ese proceso está la socialización, que es socializar todos esos hallazgos, todos esos resultados, que podemos incluso apropiarnos de algunas herramientas que pueden trabajar organizadores gráficos, como es el caso de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, también podríamos trabajar de repente lo que llaman telarañas. En ese espacio podemos organizar la información y presentarla de manera gráfica. También está divulgar la información en plataformas de difusión online. Mira, nosotros tenemos muchos espacios académicos y científicos en la red para poder divulgar la información y están, digamos, sectorizados o categorizados por diferentes áreas del conocimiento. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Primero, que se da a conocer la información que nosotros estamos procesando o que obtuvimos como resultado. También podemos ampliar nuestro círculo o nuestra comunidad digital con expertos dentro del área de conocimiento que estamos incursionando o estamos desarrollando. Y por supuesto va a permitir en ese proceso de socialización y divulgación que nosotros podamos también aprender de nuestros colegas, es decir, un aprendizaje entre pares, porque cuando hay esa información se da ese intercambio, ¿no? De ideas. Ahora, ¿por qué es tan importante esta incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de investigación, no? Miren, muchos dicen que la inteligencia artificial es la que va a redefinir el proceso de investigación. Pero claro, todo esto debe ir dentro de un marco ético, un marco responsable. Yo hoy en día insisto mucho con mis estudiantes y les digo, mira, ustedes pueden utilizar las herramientas de inteligencia artificial porque para eso están allí, ¿no? La idea es aprovecharlas, usarlas con el propósito que fueron creadas. Y comúnmente el estudiante cuando no está formado y no tiene un uso consciente de la herramienta, lo que hace es copiar y pegar. Entonces yo les digo, miren, hay gran cantidad de herramientas que tienen un mismo propósito, probablemente desarrollar una estructura o tal vez generar una representación gráfica del contenido o probablemente parafrasear o construir un párrafo. Entonces, si yo dejo que la inteligencia artificial me genere el producto y tal cual como está generado lo copio y lo pego, pues no hay un alto nivel de producción por parte del investigador. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Mira, ustedes pueden trabajar los prompts, pueden utilizar la herramienta, generar el resultado del producto y luego hacer un proceso comparativo con diferentes herramientas y de ahí extraer ciertas ideas y tomarlo como punto de partida para hacer su producción. Y si usted ve que es tan importante lo que le está generando, porque probablemente muchas de las herramientas, por ejemplo Copilot, cuando ustedes le hacen una pregunta, le dicen, mira, necesito ver un material generado con inteligencia artificial en el campo de la historia, donde se haga una reconstrucción de tal cosa, y te lo da, y aparte de eso te coloca una cita y tú haces clic y te lleva el enlace. Entonces, si es tan importante lo que te generó, lo puedes copiar, lo puedes pegar, pero tenemos que citarlo. Para eso las normas APA, en la última edición, ya trae una estructura para el proceso de citación cuando se utiliza una herramienta de inteligencia artificial. Y también se recomienda que al final de ese proceso de investigación se incorporen como anexos los prompts que se utilizaron dentro del proceso de construcción del producto con el cual se trabajó la herramienta de inteligencia artificial.
Ahora, todo esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial potenciar y transformar los procesos de investigación en el ámbito de la historia? Entonces, aquí es cuando tomo o rescato un párrafo de lo que es la revista Investiga del año 2023, que ellos hablan de que a través de la inteligencia artificial que se está trabajando con un software de algoritmo donde se manejan redes neuronales que van a permitir que se haga esa extracción, ese análisis, esa clasificación del texto y que a través de un modelo predictivo se pueden trabajar grandes volúmenes de información. Y esa es una de las grandes ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Antes, cuando nosotros hacíamos investigaciones de corte cualitativo, nosotros nos, digamos, trabajamos como decir, mira, una limitación es que no puedo manejar muchos sujetos de investigación. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar solamente con 3, 4, cuando mucho 5, y voy a hacer de repente una investigación aplicando la técnica de la entrevista, pero voy a utilizar como instrumento un guión de entrevista semiestructurado. Y ese guión no puede superar de repente unas 7 preguntas para que el proceso de análisis no sea tan largo y tan engorroso. Entonces, ¿qué pasa? En principio nosotros vimos que el procedimiento manual es muy efectivo, pero pasamos por alto muchos datos, entonces empezamos a incursionar con el proceso sistematizado a través de un paquete informático. Algunos de repente utilizan Aqua, otros utilizan InVivo, otros utilizan Atrasti, pero ya ahí empezábamos a hacer esa sistematización del dato. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la asistencia de inteligencia artificial que trabaja ese aumento de información, esa superabundancia, esa big data, que es lo que va a permitir que usted, por ejemplo, ya pueda trabajar con 10, 15, 20 personas en una investigación e incluso maneje entrevistas a profundidad y luego a través de esos paquetes informáticos con la asistencia de inteligencia artificial te maneje una estructura más o menos general con respecto a los propósitos de investigación o los objetivos, dependiendo de la naturaleza de investigación que usted tenga, cuál sería ese sistema categorial emergente sobre el cual usted puede trabajar. Entonces es mucho más fácil porque acorta los tiempos, facilita los procesos y sobre todo te permite manejar grandes cantidades de información. Entonces, claro, esto nos ha llevado a nosotros a ver lo importante que es incorporar o sobre todo incursionar en el mundo de la inteligencia artificial. Y de ahí es donde uno se pregunta, pero ya va, es que hay algunas teorías, algunos modelos que puedan respaldar esa integración de la inteligencia artificial en el ámbito de la historia. Sí, porque podríamos hablar de la historia digital. ¿Y eso cómo lo podríamos trabajar? Bueno, cuando se reconocen todos esos patrones, cuando se manejan grandes volúmenes de información a nivel histórico, o cuando de repente nosotros trabajamos todo ese procesamiento de datos, pero con el NPL, que en este caso es el procesamiento del lenguaje natural, que es propio de la inteligencia artificial, como también lo podemos ver en las humanidades digitales. ¿Por qué? Porque estamos utilizando redes neuronales. Y esas redes neuronales para permitir pensar como el ser humano, analizar y generar manuscritos o documentos de carácter histórico. También podemos hablar de un análisis sistemático y automatizado de discursos, sobre todo si yo quiero ver un posicionamiento dentro de los diferentes actores que están en ese proceso histórico. También podríamos hablar de la teoría de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo cómo están esas patrones o relaciones de patrón entre diferentes actores históricos y también identificar todas esas posibles conexiones que hay. También podemos contar con el modelo computacional de historia porque está el Machine Learning, que es propio también de la inteligencia artificial, que te permite ver esas tendencias, esos patrones a futuro, dentro de un contexto ya sea económico, cultural y histórico. Y también están las simulaciones. Mira, nosotros podemos simular hoy día situaciones puntuales que de repente se vivieron en el pasado y hacer proyecciones y reconstrucciones en formato, por ejemplo, de realidad aumentada. Podemos hacer una creación de un metaverso o un mundo inmersivo para que esa persona viva la historia como protagonista de ese momento. ¿Ok? Bien, ahora, si nosotros visualizamos bien lo que es la inteligencia artificial, fíjense que es de manera global, pero ella contiene el Machine Learning, comprende el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, pero dentro de él está la inteligencia artificial generativa, que esa es la que hoy en día muchos investigadores y sobre todo en el campo de la historia están utilizando, porque nosotros queremos generar productos, queremos reconstruir, queremos rescatar, ¿ok? Entonces,
cuando nosotros empezamos a ver lo que es la inteligencia artificial desde el punto de vista de la generación, sabemos que hay un procesamiento de datos y un análisis de documentos, podemos tener una reconstrucción de manuscritos y documentos antiguos, podemos tener bases de datos robustas y exhaustivas sobre información referida al campo de la historia, podemos manejar ese análisis de las redes sociales históricas, cómo se comprenden todas esas conexiones y relaciones entre las personas a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Un modelado que me va a llevar a esa parte del modelo predictivo sobre diferentes eventos o situaciones que se dieron en el pasado. Y también simulaciones de corte histórico, donde podemos más o menos emular cómo sería ese proceso, ese momento que se vivió hoy en el presente. Bien, pero también yo quería traerles aquí un ejemplo puntual de una reconstrucción histórica con la inteligencia artificial. Fíjense que salió publicado que el Instituto de Balmis y MSD recrean con inteligencia artificial una de las mayores gestas sanitarias de la historia. Y hablan también de cómo fue ese procedimiento con lo que es la vacuna. Entonces aquí hay un pequeño video, no sé, es relativamente corto, pero es el principio. Fíjense que ellos en un momento dicen que está producido con inteligencia artificial, ¿sí? Que es posible que algunos elementos no se ajusten por completo a ese contexto histórico que La se historia está llena de hazañas y de personajes que cambiaron el rumbo de la humanidad. Uno de ellos fue el doctor Francisco Xavier de Balmis y Berenguer, una de las figuras más importantes en la historia de la medicina y de la lucha contra la viruela, una enfermedad muy grave, erradicada desde 1980 gracias a la vacunación. Conozcamos su historia. Francisco Xavier de Balmis nació el 2 de diciembre de 1753 en Alicante, donde inició su formación como cirujano militar. Fue pionero en el estudio de las aplicaciones de la vacuna, en particular de la viruela. En 1803, Balmis presentó su plan para llevar la recién descubierta vacuna contra la viruela de Edward Jenner a las provincias. Ajá, entonces fíjense cómo hacen esa recreación y aparte de eso la calidad del gráfico, ¿no? La imagen y cómo va hilado el desarrollo del discurso que es con inteligencia artificial y la proyección de la imagen en movimiento, ¿ok? Y la calidad gráfica con la que se está proyectando. Entonces esas maravillas las podemos realizar a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, si nos vamos a la transformación en los procesos de investigación en el ámbito de la historia, cuando nosotros incorporamos la inteligencia artificial, hay un cambio en lo que es la planificación de la investigación, en la generación o el planteamiento de una problemática, en la construcción de su marco teórico, en ese diseño metodológico o esa ruta metodológica que nosotros vamos a desarrollar, en la recopilación y análisis de datos y en esa generación de conclusiones y recomendaciones finales. Pero ¿cómo se dan esos cambios? Por ejemplo, en la planificación tenemos que hay un cambio radical o dramático en el análisis de la literatura. Ya hoy día nosotros contamos, por ejemplo, con ChatGPT, ¿sí? Y contamos también con un chat PDF. Y en este caso, yo puedo subir documentos, si lo tengo desde el plan gratuito, hasta 30 páginas, y le puedo pedir que me analice ese documento, que me dé una postura crítica, reflexiva sobre tal punto, o que me genere un resumen, o que me sugiera una estructura esquemática para poder analizar ese capítulo o ese tema. También está el parte del modelo predictivo y la personalización de diseño, porque ellos se van adaptando de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. En este caso, yo puedo definir un primer prompt o indicativo de qué es lo que quiero que me genere la herramienta, pero le puedo ir dando forma. Por eso es que se habla de un proceso de coautoría colaborativa. También está la problemática. La problemática yo puedo hacer una exploración inicial, es decir, revisar qué estudios previos hay, qué se ha realizado al respecto, qué tenemos como resultados hoy día sobre eso que estamos indagando, qué es lo que existe, qué productos hay. Entonces, en esa exploración digital es cuando nosotros empezamos a hacer esa revisión en algunos, digamos, buscadores que están asistidos con inteligencia artificial. También está acelerar la recopilación de información contextual, ayudar a formular preguntas más precisas. A veces nosotros somos expertos en un área de una temática, pero como hay un cruce de disciplinas o hay muchos elementos o áreas transversales, nosotros queremos y no somos expertos en otras áreas, pero somos expertas en una, ¿qué hacemos? Queremos hacer un cruce.
Y empezamos a divagar e incluso a formular algunas inquietudes, algunos planteamientos iniciales, pero no estamos muy claros hacia dónde ir. Entonces es cuando empezamos a preguntar o interactuar con los chatbots y empezamos a decirle, mira, ¿qué me sugieres? ¿Dónde podría buscar? ¿Qué elementos debo considerar? ¿Cómo lo debo hacer? Y entonces en ese proceso hago una reformulación, ¿no? También está el marco teórico, ¿no? En el marco teórico yo puedo tener redactores de texto. Por ejemplo, un Grammarly, un Killbook, que yo puedo a través de esas herramientas seleccionar un texto y decirle, necesito que me mejores la redacción con un estilo profesional, académico, a nivel de experto. Como también puedo decirle, quiero que me escribas este párrafo como un niño de 12 años para un trabajo sobre tal cosa. Entonces, que sea creíble de que el niño fue el que lo redactó. Y también están los algoritmos de síntesis y los algoritmos de categorización. En cuanto a lo que es la recogida de análisis de resultados, fíjense que podemos ver análisis muy complejos, de como yo les decía hace rato, con grandes volúmenes de información. Y eso va a permitir que sea posible analizar tanta información en tan poco tiempo. Y esto permite que también haya una interpretación automática, porque cuando ustedes toman un resultado y lo incorporan dentro de una herramienta y le dicen, mira, necesito que me analices, que me interpretes, él te genera una interpretación. Y si le dices, quiero que lo sustentes con tales teorías, él busca esas teorías y hace la sustentación. También está visualizaciones avanzadas. Avanzadas en el sentido de que yo puedo hacer muchas interpretaciones, pero también puedo decir que hago una construcción de diferentes posturas. También está conclusiones y recomendaciones, porque puedo proporcionar algunos insights, puedo contextualizar esos resultados y también tener algunas recomendaciones que sean personalizadas, dependiendo, por supuesto, de las necesidades que tengamos. Ahora, cuando nosotros usamos esas herramientas de inteligencia artificial, sabemos que hay algunos problemas y entre esos problemas está primero la alucinación. ¿Qué es la alucinación? Porque cuando nosotros manejamos la inteligencia artificial, nos conseguimos de que ellas vienen de una fase de entrenamiento. Pero ¿quién les dio ese entrenamiento? El ser humano. Nosotros fuimos los que preparamos la inteligencia artificial que se está usando hoy en día. Y eso lo que hizo fue generar una base de datos. Y a veces en esa base de datos pueden conseguir sesgos, errores. Y también podemos conseguir otro que es el loro, que es la repetición de información que ya proporcionó, porque ustedes pueden pedirle, mira, genérame, por ejemplo, vamos a entrar a Miro. Miro es una aplicación o una plataforma que te permite generar mapas conceptuales, pero tiene un asistente de inteligencia artificial. Yo puedo utilizar ese asistente y decirle, genérame un mapa conceptual sobre tal tema. Entonces, claro, le empieza a generar el tema. Si yo soy experta en el tema, yo puedo hacer una revisión y verificar la veracidad de esa información. Entonces, si yo tengo ese criterio y yo tengo ese conocimiento, yo puedo personalizarlo y ajustarlo, pero me daré cuenta que en algunas ramificaciones está repitiendo algunos elementos que ya consideró inicialmente. Entonces puede caer en ello y eso lo plantea Vega. También dentro de ese uso sabemos que la inteligencia artificial en estos procesos de investigación nos va a facilitar lo que es la búsqueda y revisión de literatura, pero también va a funcionar muy bien en el análisis de datos y generar información, en la redacción académica y en la parte de la comunicación científica. Nosotros tenemos que buscar que haya una buena construcción del PRON. Y el PRON es ese indicativo, esas indicaciones que le damos a la herramienta de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo quiere que lo presente. Y él, tomando esas indicaciones, es que genera el producto. Y por eso es tan importante saber redactar un PRON. Un PRON debemos indicarle para qué nivel académico, qué estilo de escritura, con qué precisión, cuáles son las bases o teóricas sobre las cuales se puede apoyar, etc. Mientras más precisos somos en el prompt, el resultado va a estar más adaptado a lo que requerimos. ¿Ok? Bien. Ahora, hay algunas herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica, pero eso depende, por supuesto, del proceso. Si yo quiero hacer una redacción, entonces dentro de ese proceso puede haber una actividad de traducción del lenguaje. ¿Y qué herramienta estoy trabajando hoy en día con la inteligencia artificial que me facilita esa tarea? El DeepL. Deep, Beam Translator y Lingui. Mira, son 3 aplicaciones que los invito a que las exploren, a que las revisen, porque hacen una traducción casi tan exacta como si estuviera trabajándola directamente con un intérprete, con un traductor. Está también interpretación de investigación.
Por ejemplo, está el Semantic Scholar, Connect Paper, Iris Eye. ¿Qué pasa con esas plataformas? Estas plataformas permiten que aparte de que te hace una búsqueda de información y te ubica las conexiones de diferentes papers con autor o con tema, te permite interpretar también esa investigación. Pero también si yo necesito una herramienta para parafrasear el texto, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, Killbot. Mira, Killbot, yo digo que es una herramienta muy potente porque aparte del parafraseo, te permite hasta generar una cita, una referencia, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de cómo la vayas a trabajar. Pero es fundamental porque a veces nosotros no sabemos aplicar citas de una página web, de un audio, de un video, de un documento PDF, de un artículo en la revista, porque no sabemos qué campos ni cómo ubicarlos. Pero como es inteligencia artificial y ella tiene un algoritmo, y yo puedo decirle, mira, aquí está este link, subo este archivo, sácame la cita. Y automáticamente él te la genera, te la sugiere de acuerdo al formato de escritura que tú quieres. Es decir, si lo quieres con Vancouver, con APA, ¿sí? El tipo de normativa que tú quieras manejar. También está el gestor de referencia. Ah, bueno, y para frase diario y el Dupli-Checker también es bueno. Lo que pasa es que este último ya no está en la modalidad gratuita directamente. Entonces, bueno, gestión de referencia. En el gestor de referencia, miren, esto es muy importante para los investigadores. Nosotros tenemos que organizar nuestros repositorios, tener nuestras bibliotecas web, nuestro propio espacio de almacenamiento y ahí organizar todo lo que nosotros vamos leyendo, investigando, consiguiendo y lo vamos estructurando en cada carpeta. Y ahí vamos leyendo y vamos seleccionando y vamos trabajando. Podemos trabajar con Zotero, con Mendeley, con EndNote, que todos ellos tienen también lo que es la asistencia de inteligencia artificial. También está la escritura académica científica con Grammarly, Hemingway Editor, que también es bueno. Brightful, bueno, la última vez no pude trabajarlo porque ¿qué es lo que pasa con esta? Que ellas en un tiempo, cuando recién se lanzan al mercado, son fabulosas porque son gratuitas, porque las puedes trabajar, incluso tiene un tiempo de prueba, pero en otros casos te permites probar en el momento y hacer un solo producto. Y luego de que lo pruebas, tienes que llevarte a un nivel de suscripción, a un plan de pago. Hay todavía herramientas como por ejemplo el caso de Killbot, que todavía es gratuita, ¿sí? Y puedes trabajar y trabajar reiterativamente. Si yo ya voy a dejar de compartir, no sé si comparto toda la pantalla, ustedes ven completo. Me avisan por favor, ¿sí? Un momentico. A ver. ¿Si están viendo toda la pantalla, la de Google? Sí se está viendo. Ok. Sí. Sí. Ok. Vamos a ver Así que hace rato, ajá. Bueno, por ejemplo, Killbot, un ejemplo. Yo tengo aquí, fíjense que me puedo pasar al plan premium, ¿no? Pero tengo la parte gratuita. Entonces puedo parafrasear el texto, ¿bien? Yo llego y coloco un texto cualquiera o pego el texto, le digo parafrasear y él me lo hace. Le tengo diferentes formatos, estándar, formal, académico, simple, creativo. ¿Qué pasa? Que son textos muy cortitos, ¿sí? Que no superan las 5 líneas, porque si se pasa, él pide que me vaya al plan premium, ¿no? Pero me permite probarlo. También está el corrector ortográfico, ¿sí? Esto también es importantísimo. Yo le digo a mis muchachos, por favor, utilícenlo constantemente, ¿ok? Detector de IA. Nosotros a veces queremos saber si el trabajo que está utilizando el estudiante, que desarrolló el estudiante o el investigador, qué tanto porcentaje de inteligencia artificial trabajó, ¿no? Ahora, si ustedes, por ejemplo, suben el documento, lo que pasa es que como estoy en plan gratuito, puedo trabajar con un texto relativamente corto, ¿sí? Claro, aquí dice un mínimo de 80 palabras, pero cuando tú superas y es muy grande el texto, te dice que tienes que pasarte al plan premium. Pero bueno, si es gratuito, permiten subir, creo que son 4 o 5 páginas, pero puedes ir revisando de 4 o 5 páginas. Sé que es un proceso largo, pero se puede hacer. Lo subes y él automáticamente, tú le dices que inicia el proceso, que detecte, y luego él te va a dar aquí un resultado y te va a decir tanto porcentaje de inteligencia artificial y tanto porcentaje escrito por personas. También ustedes van a decir, pero bueno, yo he utilizado ZeroGPT, que es muy bueno. Sí, ZeroGPT también está disponible y es gratuito. Lo bueno es que tú puedes trabajar esta revisión de inteligencia artificial en español, en inglés, en francés, en alemán, neerlandés y en portugués. Ese es el detector de plagio, ¿sí? Y aquí tengo, bueno, el plagio.
Plagio, nosotros sabemos que por excelencia trabajamos Turnitin. Ahorita Turnitin está incorporando lo que es la inteligencia artificial también, detectarlo. Pero aquí, en este caso, necesito, para pasar a esto, tengo que estar en el plan premium. Bien. Y hay otra opción, que es el que yo les decía a ustedes, del generador de citas, que es muy bueno que lo tengamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que yo estoy en el buscador, ¿sí? En Google, aquí. Y en este buscar sencillito, yo coloco inteligencia artificial en la historia. Ya. Y me disculpan que estoy tardándome un poquito. Ajá. Y aquí, observen que puedo colocar de repente, sí, esta página, un ejemplo. Entonces en esta página consigo una información muy valiosa que yo de repente quiero citar porque me pareció chévere, interesante esta parte. Si la página no está protegida, ¿ok? La puedo utilizar, ¿sí? Me voy a Killbot, pego aquí arriba lo que acabo de copiar y le digo citar. Antes de citar, le digo qué tipo de normativa quiero, ¿no? Si quiero trabajar con la séptima, la MLA, si quiero trabajar de repente con la Chicago, si quiero trabajar con la Vancouver, que está por aquí abajo cuando son documentos del corte médico, etc. Entonces, yo voy a decirle que quiero la séptima edición. Ahí también puedo trabajar la sexta. Y le digo guardar. Cuando yo la guardo, él procesa la estructura y le digo citar. Pero ojo, esto lo voy haciendo directamente en una página, pero ustedes dirán, pero Carolina, ¿qué pasa cuando yo le hago clic a un link y el link me descarga un documento? Ah, bueno, hay dos opciones. O le doy con el botón derecho y le digo que me dé copie el link de descarga del documento o que me suba o me cargue ese PDF. Aquí está. Entonces, en este caso le digo citar. Cuando le digo citar, él me hace la estructura de citación de una página web. ¿Sí? Entonces aquí está Daniel 2025, el 7 de junio, inteligencia artificial en cursiva, con el título, luego dónde lo tomó y cuál es la URL que se consultó. Bien, entonces claro, esto que ya tengo listo, yo puedo agregarlo o puedo simplemente copiarlo. Y si yo lo copio, yo me abro mi documento con el que vengo trabajando y estoy haciendo toda la escritura, el manuscrito, y entonces ¿qué hago? Le doy pegar. Pegar. Y ya aparece la cita, ¿sí? Aplicando la normativa, ¿ok? Entonces, bueno, eso es más o menos para que tengan una idea general de lo que pueden hacer y pueden seguir trabajando y trabajando porque tiene ese plan de gratis, ¿no? Que es diferente al plan de prueba. El plan de prueba es que dura, por ejemplo, 10 días, 15 días, 20 días, un mes, y ya cuando pasa el tiempo ya no puedes utilizarlo. Tendrías que pasarte al plan de pago o en todo caso tendrías que de repente entrar con otro usuario, otra cuenta. También está el de modalidad de crédito. Modalidad de crédito es que cuando tú utilizas la herramienta, él te va descontando los créditos y ya llega un momento que llegas a 0 créditos y no lo puedes utilizar más. Bien, pero volviendo entonces a la presentación, fíjense que tenemos también convertidor de texto formal académico, aquí hay algunas opciones, generador de título y palabras claves, aquí hay otra, porque a veces nosotros no sabemos qué título darle a nuestra investigación. Tenemos una idea, pero pensamos, no, ya va, es que este no es el idóneo, o tal vez no engloba todo lo que, o los constructos que yo quiero trabajar dentro de esa investigación. Entonces es cuando yo le digo que me sugiera esos títulos, ¿no? En edición y revisión, cuando llevamos ese proceso de investigación, tenemos que enriquecer nuestro vocabulario. Bien, entonces podemos utilizar el vocabulary.com o WordIPO, que son muy buenos también y que también tienen su modalidad gratuita. Todos los que están aquí tienen su modalidad gratuita y de pago, ¿no? Bien, está también verificación de gramática, cómo puedo verificar esa escritura, ese texto, corrección de ortografía, verificación de consistencia, verificación de citas. En el caso del marco de investigación, podríamos trabajar lo que son las hipótesis e ideas de investigación con Research Rabbit, con el paper. También está el diseño de investigación por Zotero y Trello. Trello, mira, es una herramienta por excelencia porque te permite gestionar proyectos. Entonces, tú puedes trabajar de forma colaborativa con varios investigadores y luego cada investigador tiene un rol en cada grupo, que cada miembro del equipo tiene un rol en esa investigación y tiene unas tareas asignadas. Y en Trello tú puedes definir quiénes son, qué tareas son, cada uno sube, va moviendo y va creando su espacio y va incorporando sus avances.
Y la misma herramienta te va diciendo si está dentro del laxo, si está completa, si necesitas incorporar algo, si dentro de los criterios que ustedes consideran como equipo para que esté correcta falta esto, te lo dice. ¿Ok? También para hacer metaanálisis de la información, para hacer resúmenes, revisión de literatura, tengo algunos aquí. Y en cuanto a publicación académica, en búsqueda de artículos, formatos de estilo del artículo, revisión de artículos entre pares, verificación de cumplimiento ético. Eso lo podríamos ver de repente con Russell Rabbit, con Connect Paper. EdSci también es un buscador buenísimo que nos puede trabajar bien esa parte. Algunas herramientas que yo más o menos les digo a ustedes que pueden iniciarse para que no se sientan saturados cuando están en el campo de la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de investigación. Pueden trabajar con Killbot, que lo acaban de ver, con you.com, que también es un buscador muy básico, Perplexity, que lo bueno es que él te genera algunas estructuras, pero te da la ubicación de esos sitios, de esos archivos que buscó, que revisó en la web. Y también está Russell Rabbit, a mí me encanta porque maneja una amplia base de datos y te permite extraer resúmenes, ¿sí? Maneja resúmenes, extraer información puntual, generar estructuras, o sea, es muy valiosa esta herramienta. Cuando nosotros vemos el tipo de medio con el que estamos trabajando ese proceso de investigación y vemos que el medio es textual o puede ser una fotografía o puede ser un audio que nos interesa o de repente audiovisual, ¿sí? Tenemos una característica puntual y queremos ver la fuente electrónica común con la que trabajan casi todos, Google Scholar, Dialnet, Cielo y algunas hemerotecas y bibliotecas digitales. Pero cuando nos vamos al campo de la inteligencia artificial, para manejar este tipo de medio textual, podemos trabajar con ChatGPT, con BARD, con Zotero, pero combinado con Semantic Scholar, porque Zotero trae su herramienta adicional de Semantic Scholar y podemos hacer esa organización automática de la información. Y debemos tomar algunas consideraciones éticas y técnicas cuando incluimos la inteligencia artificial, porque en ese momento del elemento textual queremos ver su veracidad, evitar que haya plagio y sobre todo que usted pueda usar de manera muy responsable los elementos que genera la inteligencia artificial. Pero si es de corte fotográfico, podemos trabajar de repente con algunas fuentes electrónicas como es el Flix Commons. También está Jerry Image y está la Wikimedia Commons, que me trabaja por efecto toda esa información de corte gratuito, ¿no? Libre de derecho a autor. Pero cuando utilizamos las herramientas de inteligencia artificial, podríamos trabajar con el Google Lens o el Teenage para verificar esa información, esa imagen, esa calidad, ¿no? Y también Photoshop hoy día trae una herramienta incorporada porque Photoshop es un paquete para poder trabajar las imágenes de manera profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? También verificar su autenticidad y evitar que esa información que ya está digital, que nos puede colaborar en el proceso de investigación de su historia, sea engañosa, que haya sido manipulada, que sea un fake. Entonces, ahí tendríamos que ver en qué condiciones está esa imagen, si esa imagen es real, si hay autenticidad en ella y sobre todo respetar el derecho de autor de esa imagen. En cuanto a lo sonoro, nosotros aquí podríamos trabajar comúnmente con SoundCloud, Archive.org, bibliotecas de radio también, pero hay algunas herramientas de inteligencia artificial como el WhisperAI que sirve para transcribir toda esa parte del audio o incluso de ScriptAI que es para poder editar, limpiar ese audio. Entonces ahí tendremos que tener un consentimiento para usar ese audio, un uso ético de ese audio y que se reconozcan bien las voces, porque ya hoy día podemos ver herramientas de inteligencia artificial que solamente con que nos graben unos segundos de nuestra voz ya pueden estructurar diálogos completos y sobre todo la articulación de la imagen, ¿sí? Movimiento con el sonido. Y la parte audiovisual, que son los videos, los documentales que podemos trabajar, está, por ejemplo, YouTube, que muchos lo utilizamos, Vimeo, los canales institucionales que hayan dentro del área o digamos, el campo en el que estamos incursionando. Y también están las herramientas de inteligencia artificial utilizadas, como el Pictory, que me parece buenísimo para los videos. Y también está el Runway ML, que en este caso es para generar subtítulos, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, que en Google Meet podemos trabajar con la transcripción o subtítulos en idioma inglés, ¿ok? Ahorita en esta presentación, si lo queremos. Bien, ahora, hay algunas sugerencias de herramientas gratuitas, de acuerdo, por supuesto, al tipo de fuente electrónica, que aquí se las voy a dejar para que ustedes, si la quieren trabajar y consultar, buenísimo, porque si manejamos fuentes de corte textual,
podríamos trabajar con Google Scholar, con Semantic Scholar, con Connect Papers, Research Rabbit, Excise y Perplexity. Y si son fuentes sonoras, podríamos trabajar con PodCharger, con Archive, que ese es muy bueno también, con you.com si le colocan el filtro de audio, ¿bien? Y si son audiovisuales, bueno, ya sabemos que trabajamos con algunas específicas, igual que las fotográficas. Ahora, cuando se usa directamente la inteligencia artificial para que ustedes recuperen esa información, y no solamente recuperarla, sino también organizarla, estructurarla. Podemos trabajar con el Connect Paper porque él va a ver cuáles son las conexiones que hay entre un archivo y otro, y él te pide, te dice, mira, pero tú lo quieres trabajar la conexión por autor, o quieres trabajarlo por línea de investigación, o quieres trabajarlo por el tema central. Entonces, él te permite estructurar diferentes ramificaciones, por eso es que se llama papers conectados, ¿no? El Easy también es muy buena porque te va a trabajar los resúmenes. A veces nosotros necesitamos, en ese proceso de indagación y revisión sistemática de la información, queremos estructurar lo esencial de cada uno de ellos, manejarlo en un archivo y poder entonces empezar a escribir. Research Rabbit, en este caso, más que todo a mí me encanta porque yo hago una exploración de literatura y es toda de corte académico. Así como cuando ustedes entran en Zotero, que en Zotero ustedes pueden hacer una búsqueda también en la web y él lo filtra y lo maneja también de corte académico y científico. Está ChatGPT o Perplexity, que también se utiliza mucho. Hoy día, por ejemplo, aquí en Venezuela, nosotros tenemos restricciones con respecto al uso de ChatGPT, pero podemos cambiar nuestra VPN y tener acceso a él, ¿ok? De manera gratuita. Bien, y ya concluyendo con la presentación del día de hoy, bueno, no me queda sino decirles que la investigación con la inteligencia artificial no solo transforma la forma como nosotros vamos a entender la historia, ¿no? Sino también nos va a llevar hacia un camino que es mucho más personalizado, adaptable y que está muy, muy de la mano con nuestras generaciones, con estas generaciones del futuro. Para nosotros es importante asumir estos desafíos y sobre todo buscar cómo transformar la información, cómo podemos utilizar eficientemente esas herramientas para poder utilizarlas en pro o a favor de un proceso de investigación. ¿Okay? Ahí está, bueno, la referencia que mencioné. ¿Ok? Bien.